Bienvenidos a la primera temporada de Caminos de Libertad Financiera. Mi invitada de hoy es nada más y nada menos que Araceli Austria, quien también es mi hermana. Y la razón por la que estoy tan emocionado es porque hoy vamos a hablar de un tema que ha sido muy relevante en mi vida y ha sido un descubrimiento para mí en el mundo de finanzas personales e inversiones, algo de lo que nos va a platicar. Entonces, nada, sin más, Ari, bienvenida al podcast. Muchas gracias, Oscar. Estoy súper contenta de estar aquí. Oye, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre ti y sobre lo que vamos a hablar el día de hoy? Claro que sí. Bueno, yo soy agente de seguros en Seguros Monterrey. Llevo ya desde el 2016 como agente y me he especializado mucho en temas de retiro y gastos médicos. Entonces, creo que eso es de lo que vamos a hablar precisamente hoy. Sí, no, buenísimo. O sea, de lo que vamos a hablar es de un seguro para el retiro en particular, que me parece un producto espectacular justamente para el retiro. Pero antes de entrarle en materia, me encantaría que nos dieras un poquito sobre el contexto de qué estamos viviendo los mexicanos y por qué el retiro es importante. Justamente, sí. Nuestra generación, pues ya no está viviendo lo que vivieron nuestros papás o nuestros abuelos, ¿no? O sea, cualquier persona que tiene menos de 43 años especialmente, necesita empezar a pensar un poquito en el tema del retiro. ¿Por qué? Y me gustaría hablar de 5 factores en particular para dar el contexto que tú me estás pidiendo rápidamente, un preámbulo de por qué antes tal vez no era un tema tan hablado y no teníamos que enfocarnos tanto nuestro dinero en ese tema y hoy en día sí lo tenemos que hacer, ¿no? El primer factor súper importante es el retiro es la mayor acumulación de dinero que vamos a necesitar en nuestras vidas. La mayoría de las personas tienen como meta comprar una casa, que en promedio cuesta 1.4 millones de pesos en México. Y para tu retiro, por lo menos necesitas 3 veces más que eso. Entonces, eso nos da como un parámetro bastante grande de cuál, o sea, nuestra meta normalmente es una casa, pero si para el retiro necesitas 3 veces más, pues es algo que debería de ser nuestra meta desde el día uno que empezamos a trabajar, mucho antes que estar pensando en un bien, bien raíz, ¿no? El factor número 2 es la esperanza de vida, que todos lo hemos escuchado muchísimo. En 1930, hace menos de 100 años, de acuerdo al INEGI, la esperanza de vida era de 34 años. 34 años. O sea, mi edad. Y para el 2050, la esperanza de vida va a ser de 86 años. Entonces, con este factor únicamente nos damos cuenta que por supuesto que el siglo pasado no tenían que preocuparse por el retiro, porque la mayoría de las personas ni siquiera llegaba a esa edad. Hoy vamos a vivir por lo menos 20 años jubilados, por lo menos pensando en una edad de retiro de 65 años, la edad de vida va a ser 86, pues son 20 años jubilados sin trabajar. Entonces es algo que definitivamente sí nos tiene que ocupar. El factor número 3 es el número de hijos. En 1960, el promedio de hijos por familia era de 6.8 hijos. Entonces, entre 7 personas tal vez podían llegar a mantener a sus dos papás en el retiro, ¿no? Y en 2019 el promedio de hijos por familia ya es de 1.9. Entonces, una persona solita va a tener que mantener a sus papás en el retiro si ellos no hacen nada. Y esa estadística no es viable. Entre 7 tal vez les alcanzaba para mantener a sus papás, pero un solo hijo, mantener a los dos está complicado. Y sobre Eh, todo porque ahora el hijo también tiene que ocuparse de su propio retiro. O sea, ya tienes que ocuparte de ti. Y si además de tus papás ya no son tres casas, ahora son seis casas o más, porque son dos papás, ¿no? Justamente. Y una estadística de la Amafore dice que hoy en día el 56% de los mexicanos todavía piensa que sus hijos se harán cargo de ellos en el retiro. Eso me preocupa muchísimo. O sea, más de la mitad de los mexicanos hoy piensa
que realmente su único hijo que van a tener los va a mantener. Entonces, pues no es viable, pero todavía tenemos esa cultura de los años 60 en donde tal vez sí era viable esta situación. Y no hemos cambiado esa mentalidad y esa perspectiva, que es bastante importante empezar a tomarla en cuenta, ¿no? Em, y bueno, bueno, ahí me gustaría decir, antes de pasar al factor número 4, que sí es importante hacernos responsables nosotros mismos de nuestras finanzas. O sea, sí es importante limitar nuestros gastos, aumentar nuestros ingresos y hacernos esos adultos responsables que tenemos que ser en nuestras finanzas, en lugar de estar esperando que nuestros hijos algún día hagan malabares para podernos mantener. Hoy es el momento de empezar a hacernos cargo de nosotros mismos en el presente y en el futuro, ¿no? Factor número 4 es el esquema de jubilación en México, que también mucho hemos escuchado, pero de repente no entendemos muy bien de qué se trata el Afore, cuál era la ley 73, la del 97, como que de repente nos hacemos un poco de bolas y no nos queda muy claro de por qué ya es diferente, en qué me va a afectar exactamente. Entonces, bueno, nuestros papás y nuestros abuelos se jubilaron bajo la ley 73, en la cual el gobierno te garantizaba una pensión vitalicia heredable, con que hubieras trabajado 10 años en una empresa, solo 10 años, 500 semanas como empleado con prestaciones de ley. Y esa pensión se sacaba con el promedio de los últimos 5 años de cotización. Con eso tenías una tasa de reemplazo del 75% de tu sueldo, suficiente. Es a lo que todos deberíamos de aspirar. La tasa de reemplazo es cuánto vas a tener en dinero una vez que dejes de trabajar. ¿Ok? Entonces, con el 75% de tu último sueldo es suficiente, era suficiente para nuestros papás y para nuestros abuelos. Era un esquema maravilloso, pero insostenible, porque el gobierno se dio cuenta de las estadísticas que hemos platicado anteriormente, que vamos a vivir más, que tenemos menos hijos, que menos gente aporta al esquema de jubilación, y dijo, permítanme, en el 97 hicieron una serie de modificaciones en donde ya nos pusieron unas cuentas individuales que es el Afore. Y entonces tu pensión dependerá de cuánto dinero hayas acumulado en los años que trabajaste. Es importante mencionar que si eres freelance o la empresa no te da prestaciones, tú no estás acumulando absolutamente nada para tu retiro. Y solo el 37% de la población económicamente activa cotiza en el IMSS. Esto es una estadística bien importante para todos los mexicanos. 37% de los mexicanos sí tiene Afore, el resto no tenemos Afore. Entonces es más importante todavía empezar a hacer algo al respecto, porque si no, ni tus hijos te van a mantener, ni papá gobierno nos va a mantener. Sí hay que empezar a hacer algo al respecto, ¿no? Ahora, los que sí cotizan, a la hora que cumplas 65 años, para recibir una pensión mínima garantizada, tuviste que trabajar por lo menos 24 años con prestaciones de ley. Cambiaron de 10 años a 24 años, que es una gran diferencia también. Y de lo contrario, te entregarán en una sola exhibición el dinero de tu Afore y tú lo tendrás que administrar. Así sean 100,000 pesos o 2 millones de pesos, te van a entregar en una sola exhibición el dinero y con eso te tiene que alcanzar para vivir 20 años. Depende de qué tan buen administrador seas, pues podrás vivir más o menos o no tan bien. Para que se den una idea aproximadamente, tu tasa de reemplazo del Afore será menor al 30% de tu sueldo. Con la jubilación era 75%, con el Afore estamos hablando de un 30%, ¿no? Entonces, si quieres te dejo el link de la CONSAR, hay una calculadora, ¿no? De la CONSAR, en donde tú puedes poner justamente tu estado de cuenta del Afore y te va a decir cuánto vas a tener para tu retiro, ¿no? Y entonces tu saldo acumulado te lo prorratean y demás y te van a decir qué edad tienes, en qué edad te vas a jubilar, cuánto tienes hoy y te van a decir cuánto te va a tocar mensualmente. Y la verdad es que normalmente son cantidades bastante irrisorias, ¿no? Y bueno, el factor número 5 es la administración del dinero.
Conducef dice que solo el 15% de la población en México ahorra de manera formal. Porque no nos dan clases de planeación financiera en la escuela. Y nadie te enseña que no tienes que gastarte todo lo que ganas y que desde tu primer trabajo debes empezar a ahorrar e invertir a corto, mediano, largo plazo. Justamente si eres parte del 85% que conforma esta estadística, el plan personal de retiro del que vamos a platicar el día de hoy es justamente para ti, ¿ok? No, espectacular. O sea, nomás para recapitular, creo que es el retiro requiere una gran cantidad de acumulación en el mayor de nuestra vida. Dos, la esperanza de vida ha incrementado un montón de 34 a 86 años. El número de hijos que te iban a mantener bajó de 7 a 2. El esquema de jubilación en México cambió de ser súper fácil, trabajas 10 años y te damos el 75% de tus últimos sueldos, a ahora tienes que ahorrar para el retiro durante al menos 24 años y Ujú. luego te vamos a dar una tasa del 30% aproximadamente. Entonces, todo lo que esto significa es cada vez la tenemos más difícil. Y creo que la gran solución es, pues tenemos que administrar mejor nuestro dinero, que es generar mayores ingresos, gastar menos e invertir la diferencia. Entonces, ahora sí, pasemos al seguro del retiro, que a mí también me parece que es una solución espectacular y me gustaría conocer un poquito más de eso. Entonces, ¿cómo se llama y en qué consiste? Mira, un plan personal de retiro es la herramienta que te va a permitir simular como una jubilación, como la que vivimos en las generaciones pasadas, ¿no? Con nuestros papás o nuestros abuelos. Pero ahora, en lugar de que el gobierno te lo entregue mensualmente, puedes escoger entre una aseguradora, una casa de bolsa, instituciones de crédito, administradoras o sociedades operadoras de fondos de inversión que son quienes se hacen responsables de recolectar el dinero, invertirlo y luego administrarlo para que te lo vayan entregando a partir de los 65 años. Yo les voy a explicar específicamente cómo funciona el plan personal de retiro, también llamado PPR, específicamente con Seguros Monterrey, que es una aseguradora que está en el padrón de instituciones del sistema financiero autorizadas para comercializar PPR, ¿no? ¿Quién puede contratar este ahorro para el retiro? Cualquier persona mayor de 18 años y hasta los 55 años que cuente con salud y capacidad de pago, ¿no? Ahora, la gran pregunta, ¿con cuánto puedes empezar? Seguramente, ¿no? Bueno, sí, pero ¿qué onda con la capacidad de pago? Si tienes 20 años, puedes empezar con 1,650 pesos al mes. Si tienes 30 años, puedes empezar con 2,400. Si tienes 40 años, 3,850 pesos al mes. Y si tienes 50 años, puedes empezar con 8,000 pesos mensuales, ¿no? Con estos montos, ¿cuánto te vas a garantizar para el futuro? Solamente 5,300 pesos de valor presente. ¿Esto te soluciona la vida? Por supuesto que no. Es necesario hacer una estrategia integral para ir complementando este primer intento de solucionar tu retiro. ¿Qué es lo importante y a qué es lo que me gustaría invitarlos el día de hoy? Que si no estás haciendo hoy nada por tu retiro ni por ti para el futuro, empieces con estos montos mínimos. O sea, que por lo menos abras este PPR y empieces a generar ese hábito y esa costumbre de ese ahorro mínimo, ¿no? Y con los años esperemos que eventualmente puedas ir aportando mucho más y que puedas solucionar eventualmente el retiro. Pero por lo menos empezar. ¿Por qué es tan importante empezar con el retiro a una edad temprana? En el caso del PPR, sí requieres de salud para poder empezar con tu plan. Si no tienes salud, no vas a poder empezar con este tipo de plan, ¿ok? Entonces, porque al final, ahorita vamos a ir platicando mucho más desglosado qué beneficios tiene y de qué se trata más a fondo, pero incluye un seguro de vida y un seguro de invalidez. Entonces, si no cuentas con salud, la aseguradora ya no te permite iniciar con este plan. Entonces,
A mí siempre me preguntan, oye, pero ¿me recomiendas empezar primero con este PPR antes de comprar una casa? Por supuesto, ya vimos que necesitas más dinero para este plan que para una casa. Ya mencionamos también que necesitas salud para comprar este plan. Gracias a Dios, hoy en día todavía para la hipoteca no te piden el tema de salud, ¿no? O sea, mientras tengas capacidad de pago, normalmente te otorgan una hipoteca. Entonces, sí hay que empezar a edad lo más temprana posible con este tipo de esquemas. A ver, y entremos en materia. ¿Cuáles son como los beneficios del plan personal de retiro? Y nomás para recapitular, o sea, yo pongo un monto cada mes, Ujú. desde la edad que tenga hasta los 65 años, y a partir de los 65 años me entregas una renta garantizada hasta los 99 años, ¿no? ¿Así funciona? Correctamente, sí. O sea, tú empiezas a hacer las aportaciones hasta tus 65 años. ¿Por qué 65 años? Hay diferentes edades del plan. Puede ser 55, 60, 65 o 70. ¿Por qué 65? Porque hay un estímulo fiscal en donde te permite deducir el plan. Pero la única manera de poder acceder a este estímulo fiscal es que tu edad de retiro sea a los 65. Si lo pones a los 55, 60 o 70, no podemos acceder a ese estímulo fiscal. Y lo que siempre busco con mis clientes es que obviamente tengan la mayor cantidad de beneficios posibles en torno al plan. Entonces, por eso hablamos siempre de edad 65. Hay otras edades que dependiendo del caso podríamos utilizarlas, pero en términos generales nos vamos a referir a edad de retiro 65 años para poder acceder a este tema de estímulo fiscal. Y si quieres por ahí, empezamos con el tema de los beneficios. Este plan te ayuda a reducir tu base gravable para el pago de impuestos. Hay dos estímulos fiscales, el artículo 151, fracción quinta de la ley ISR, en donde deduces hasta el 10% de tus ingresos acumulables o 5 UMAS, lo que sea menor. Hoy 5 UMAS son 198,000 pesos. Y tenemos otro artículo, que es el 185 de la ley ISR, que el tope de ley son 152,000 pesos. Estos dos estímulos fiscales lo que hacen es bajar la base gravable. ¿Y qué es eso? Es sobre el monto que el gobierno te cobra tus impuestos. Entonces, a la hora de bajar el monto sobre el cual te van a cobrar impuestos, en automático pagas menos o tienes un retorno anual de ese beneficio. Ahora, el otro beneficio es que te hacen un cargo automático a tu tarjeta por los montos que dijimos mínimo, de ahí para arriba, obviamente. Pero te hacen un cargo automático a tu tarjeta de débito o crédito, entonces ya no tienes que estarte preocupando por tener que ir a depositar al banco o por ver si cómo está la bolsa y si le meto retiro dinero, cómo están las tasas, o sea, toda esa parte, si no tienes mucha educación financiera, no entiendes muy bien cómo, por dónde empezar, cómo manejar tu dinero, en dónde empezar a invertir, te lo pone muy fácil la aseguradora. Te hace un cargo mensual a tu tarjeta de crédito o débito o anual si quieres. Y entonces te empieza a disciplinar un poquito con tu ahorro, ¿no? Y ayuda a garantizar a que sí llegues a tu meta, que eso también es importante, porque luego, si estamos hablando que solo el 15% de los mexicanos ahorra y el resto no, significa que no somos muy disciplinados en nuestras finanzas. Y sí necesitas que haya como alguien un poquito atrás de ti que te obligue a sí llegar a esa meta, porque si no las metas se quedan un poco truncas, ¿no? Eh, y bueno, hay otro beneficio que es un plan en UDIs. Puede ser en UDIs o en dólares. Si ganas dinero o te pagan dinero en dólares, pues lo ideal es empezar el plan en dólares. Pero la mayor parte de los mexicanos ganamos en pesos. Entonces, siempre recomiendo a mis clientes que ganan en pesos empezar el plan en UDIs. ¿Por qué? Porque la UDI te protege contra la inflación.
¿Qué significa eso? Que la coca costaba en el 97, no sé, 1 peso con 50 centavos. Hoy en día cuesta 18 pesos. ¿Qué te permiten las UDIs? Que cuando llegues a tu edad de retiro, hoy tú metes ese peso, 1 peso 50 centavos, la aseguradora lo va trabajando, lo tiene ahí adentro y cuando tú cumplas 65 años, te va a dar esos 18 pesos que tú necesitas para seguir comprando la misma coca. Que si tú dejaras abajo del colchón el peso con 50 centavos, pues lo sacarías 20, 30 o 40 años después y no habría manera de que te alcanzara tu coca nuevamente, ¿no? Entonces, eso es lo que hacen las UDIs, te protegen de la inflación y garantizan que cuando llegues a la edad de retiro sí tengas suficiente dinero para poder tener un estilo de vida como el que tú estabas esperando, Si ¿no? quieres, ahí hago una pausa nada más para ejemplificar cómo la UDI se traduce en dinero. Tú me Sí. habías dado el ejemplo, ¿no? De si tienes 30 años y metes 2.400 pesos al mes cada mes hasta los 65 años, Ujú. a los 65 te entregan 5.300 pesos en valor presente. Entonces ahí estamos jugando ya con UDI y valor presente. Lo que Sí, quiero especificar es, hoy una UDI vale 8 pesos, ¿no? Más o menos. correcto, sí, Y ese valor va incrementando cada mes o cada día o cada año en base a la inflación. diario, sí. Ujú. Entonces, esos 2.400 pesos al mes que le metería hoy que tengo 30 años, en Sí, realidad son como 300 UDIs, ¿no? exacto, ajá, Ajá, sí, entonces 300 UDIs. Y lo que no va a cambiar es la cantidad de UDIs que tengo que pagar cada mes. Lo que sí va a cambiar es el valor de la UDI en pesos. Y eso correcto. cada año, de manera que cuando cumpla 65, tú me vas a dar el equivalente a 5.300 pesos de hoy en UDIs y me lo vas a pagar en lo que sea que valgan esas UDIs en 30 y tantos años, ¿no? Así es como funciona. Así es, o sea, hoy valen 5,200, bueno, 5,300 pesos, ¿no? Pero cuando tú llegues a tus 65 años, esos 5,300, en realidad yo te voy a estar entregando 20,800 pesos mensuales de ese momento. Eso es lo que te protege contra la inflación. Eso es de lo que estábamos hablando eh, del peso 50 centavos metido bajo el colchón, que cuando sea tu retiro van a ser 18, ¿no? Es un ejemplo como muy burdo, pero justamente es de esto. El valor presente son 5,300, el valor futuro son 20,800 pesos. Y nada más ahí como para hacer la matemática bien, sin querer hacerlo muy complejo, pero es que 5.300 pesos hoy son 662 UDIs. Entonces, lo interesante es, yo teniendo 30 años, tengo que meter 300 UDIs durante 35 años para llegar a los 65 y en cuanto cumpla 65 tú me vas a dar 662 UDIs durante otros 35 años. Entonces, más que duplicaste el monto que tú me regresas en la misma cantidad de tiempo. Y ahí es Correcto. donde se pone interesante, ¿no? Correcto. O sea, este es un plan que, por supuesto, parte de los grandes beneficios es, de repente, cuando ves cantidades estratosféricas, que dices, ¿cómo me van a entregar 17 millones o 20 millones? Esos 17 o 20 millones son a valor futuro, no son a valor presente. Eso es una realidad, pero te garantizan realmente tener ese poder adquisitivo, te están protegiendo contra la inflación y siempre vas a tener ganancia. ¿Por qué? Porque efectivamente durante 35 años vas a estar haciendo las aportaciones al plan. Es un plazo largo, por supuesto, porque como ya habíamos dicho, es la mayor cantidad de acumulación de dinero que vas a necesitar en tu vida. Esa mayor cantidad de acumulación, si una hipoteca nos tardamos entre 20 y 30 años en pagarla, por supuesto que si necesitas 3 veces más para tu retiro, necesitamos 40 años, 30 años, 35 años. Si empezamos en los 50 a preocuparnos del retiro, no vamos a lograr llegar a las cantidades que necesitamos, ¿no? Pero efectivamente durante 35 años o 40 años está el dinero en inversión. La aseguradora no lo guarda bajo el colchón. La aseguradora pone a trabajar ese dinero para lograr protegerte contra la inflación, generar esos 17 o 20 millones de valor futuro. Entonces, ahí es donde se pone interesante. Hay sumado el dinero de todos los asegurados a nivel nacional, son cantidades
millonarias, por supuesto, que tú en lo individual no podrías acceder a esos esquemas de inversión que accede la aseguradora. Tú a manera individual no tienes esa cantidad de millones para poderlo invertir. La aseguradora sí, por supuesto que puede generar tasas mucho más interesantes para poder lograr ese nivel de inversión, ¿no? Y platícame un poquito de eso, no me quiero desviar mucho, pero nada más, o sea, yo como persona que tengo mis 100 pesitos, 200,000 pesitos, 1,000,000 de pesitos para invertir, como que Ujú. mis opciones en este momento son bonos de gobierno, que son CETES, UDIbonos, cualquier cosa. Puedo meter en la bolsa de valores a través de una casa de bolsa. Puedo invertir en el Afore o en un seguro del retiro. O sea, como que cosas así. Cuando una aseguradora tiene miles de millones de dólares para invertir, ¿en qué invierte? Que sea diferente de lo que yo puedo hacer. Mira, o sea, los rendimientos principalmente vienen de inversiones que se hacen en UDIbonos, pagares bancarios, certificados bursátiles, bondes, perdón, que es al final una alta calidad crediticia, ¿no? El portafolio se compone principalmente de valores gubernamentales, o sea, sí, y tal vez tú a nivel personal dirías, bueno, pero es que tal vez yo también por fuera podría comprar UDIbonos o algún otro esquema a través de algún banco o demás. Aquí la importancia y la diferencia es justamente las tasas que le otorgan a la aseguradora por los montos en donde se invierte en estos esquemas. Entonces tú a nivel personal no puedes acceder y no puedes competir contra estos montos. Estamos hablando de miles de millones de pesos. O sea, no es 1 millón, 2 millones, 10 millones, no. O sea, es el esfuerzo de todos nuestros asegurados a nivel nacional que se está invirtiendo aquí durante 30 años. Por supuesto que no podemos competir a nivel personal con este esquema, ¿no? Estábamos platicando de los beneficios. Tú me dijiste, oye, reduce la base gravable, que ahorita me gustaría profundizar ahí, porque creo que hay dudas. Luego el tema del cargo automático de la tarjeta, y luego el plan a UDIs o en dólares, y ya vimos que los UDIs te protegen de la inflación. ¿Qué otros beneficios tienen? Bueno, el PPR es un contrato como tal, ¿ok? Tú firmas un contrato con la aseguradora y a través de ese contrato la aseguradora se compromete contigo a bajo qué condiciones vamos a hacer esta relación, ¿no? Entonces, ahí te garantizan de entrada que el interés mínimo que te va a generar la aseguradora es del 1% sobre la inflación. El plan está en UDIs, ya platicamos que las UDIs te protegen de la inflación y por eso se maneja el 1% sobre inflación. Ese es el mínimo garantizado por contrato. Ahora bien, si a la aseguradora le va mejor, pues también te paga un poco más, ¿no? Históricamente siempre hemos estado por encima del mínimo garantizado. Entonces, el hecho de ser un contrato, claro que a ti te da mucha paz de decir, no me van a dejar tirado a la mitad, no sé qué está pasando con mi dinero, ni mucho menos. O sea, todo lo contrario, tienes la certeza de qué es lo que firmaste. No nada más es una persona me dijo, ¿no? Como las tandas famosísimas de, bueno, pues yo te doy dinero y se supone que me lo entregan en un año. Acá es un contrato formal que está protegido por la ley. Y aquí hay mucha protección para el tema de los seguros, porque como comentábamos, tiene un seguro de vida y un seguro de invalidez incluido dentro del plan. Entonces, es un seguro de vida y hay una ley específica que protege este tipo de contratos de seguros y te permite que, por ejemplo, si tienes acreedores, el dinero se proteja de esos acreedores y no se lo entreguen a los acreedores, sino que realmente llegue al destino para el que contrataste el seguro, ¿no? Y tenemos una serie de protecciones adicionales para este contrato, porque ¿cuál es la intención del gobierno? El gobierno sabe, ¿y por qué también tienen los estímulos fiscales de los que platicamos? Pues porque el gobierno sabe el problemón que tiene con el tema del retiro de su gente.
Lo que quiere el gobierno es incentivar que todos los mexicanos empecemos con este tipo de esquemas. Entonces, ¿qué incentivos te da? Oye, pues es un contrato altamente protegido por la ley mexicana para que realmente llegues al retiro. ¿Qué otro estímulo tienes? Pues los estímulos fiscales para que sea deducible de impuestos para ti, ¿no? Y quitarle ese peso al gobierno. Lo que el gobierno busca es tú, como persona, ahorra para ti mismo y ya no me dejes a mí esa responsabilidad de yo, papá gobierno, tenerte que mantener. Por supuesto que al gobierno le interesa que estos planes estén robustos, que tengan buenas ganancias, que se cumplan, y por eso también es un plan flexible, ¿no? A lo largo de la vida. Por supuesto que la aseguradora sabe que 30 o 35, 40 años de aportación es bastante tiempo y a veces nos da miedo comprometernos con algo tan a largo plazo, ¿no? Eh, pero realmente hay bastante flexibilidad. ¿En qué sentido hay flexibilidad? Que si tú ya aportaste algunos años al plan, puede que 1, 2 o 6 meses no tengas dinero porque pasan cosas en la vida y no puedas pagar tu plan. Y entonces, con el mismo fondo que ya se ha ido creando a lo largo de los años dentro de tu propio plan, se pueden cubrir esos mes o 6 meses que no vas a poder pagar. ¿Ok? Y cuando vuelvas a tener trabajo o cuando vuelvas a tener esa estabilidad financiera que tenías, retomas tu plan y empiezas a aportar nuevamente. ¿Qué pasa si durante 6 meses no aportas al plan? El plan no se cancela, el plan no desaparece, se mantiene vivo. La intención de la aseguradora siempre es que se mantenga vivo el mayor tiempo posible. Entonces hay flexibilidad dentro del plan para que no se cancele y durante esos 6 meses siga vivo. En el momento que tú puedas empezar a aportar, pues retomas el plan como estaba. Si en algún momento tú puedes reponer esos 6 meses de dinero que no aportaste, excelente. Si nunca los puedes reponer, ¿qué es lo único que va a pasar? Que va a bajar un poquito tu renta mensual vitalicia. Igual en lugar de 5,300, te voy a entregar 5,290, ¿no? Porque solo fueron 6 meses de 35 años. Y puede suceder esto en varias etapas de la vida y no se cancela el plan. A menos que dejes de pagar de plano durante 20 años, pues va a estar complicado. Pero si tienes etapas buenas y etapas malas, no pasa nada. Y también tienes las aportaciones adicionales, en donde si a ti te va mejor, si empezaste a los 20 años con 1,650 pesos y hoy tienes 35 y tienes una capacidad de pago mucho mayor, pues puedes aportar mucho más a tu plan y lograr una renta mensual vitalicia mucho más alta. A ver, entonces vayamos paso por paso. Me encanta esto del contrato y quisiera compararlo contra otros vehículos de inversión, ¿no? Tú lo que me dices es, oye, yo te garantizo mínimo un 1% de rendimiento anual sobre la inflación porque ya está en UDIs. Queriendo comparar como esto qué significa, es algo bueno o es algo malo contra otras opciones que tenemos en el mercado el día de hoy, pudiera parecer contrastante que hoy los bancos de ahorro de alto rendimiento, ¿no? Como Nubank o Clark, te dicen, oye, yo te doy el 15% anual y luego los CETES están en 11% anual, inclusive los sudibonos te están pagando 4% anual por encima de la inflación. Ujú. Pero lo que luego no consideramos es que, una, las cuentas de ahorro de alto rendimiento son algo que inició hace un año, o sea, antes eso no existía y los bancos te pagaban 0% y tú perdías tu dinero en el banco. Y es algo que probablemente no se va a mantener. ¿Cuál es el truco de estos bancos? Que no te garantizan estos rendimientos pues, por más de un año. Entonces Exacto. quizás el próximo año se vuelven a perder y dices, chin, por ver la ganancia a corto plazo me quedé sin la ganancia a largo plazo. Este seguro te lo garantiza eh, pues durante todo el periodo de tiempo y te garantiza una renta fija vitalicia. Dos, los CETES, ¿no? Los CETES no van hilados a la inflación. Entonces, si el rendimiento del CETE es 6% y la inflación fue 7%, perdiste dinero durante ese año. Los Correcto. UDIbonos están buenísimos. A mí esa es una opción que me encanta. Lo único malo es que también va cambiando la tasa. Entonces, siempre es por encima de la inflación,
ahorita es 4%, pudiera bajar a 3, 2 o 1 y dices, oye, pero pues entonces me conviene más Udibonos o no. Yo ahí lo que diría es, pues es que el Udibono no te garantiza una renta vitalicia a partir de cierta edad, ni te da el seguro de vida, ni te da el seguro de incapacidad. Entonces yo creo que son complementarios, ¿no? Yo creo que las dos son Justamente. buenas opciones, Ujú. pero los Udibonos también son algo muy, muy especial. Y luego si te pones a invertir en la bolsa, ahí puedes perder dinero y puedes perder contra la inflación. Y entonces se vuelve como una opción, si quieres invertir de una manera segura, a mí me parece que esta es una opción que realmente como que yo nunca había escuchado algo así y me parece extraordinaria. Entonces, ese es un punto de los que quería hablar. Y el otro punto del que quería hablar Si me era, permites, antes de que pase al segundo punto, sí me gustaría recalcar ahí algo bien importante de lo que dijiste. Tú estás hablando de qué otros esquemas podemos comparar contra este para el retiro. Algo bien importante es que nada de lo que mencionaste está hecho específicamente para el retiro. ¿Son esquemas de inversión? Por supuesto. Y ahorita si quieres platicamos un poquito de yo qué recomiendo adicional al PPR hacer en el retiro, que justamente es algunas de estas cosas, ¿no? Pero no están hechos para el retiro. Ninguno de esos te garantiza rentas mensuales vitalicias porque no es su destino. El destino de lo que estás hablando son inversiones. En este caso, sí es un plan específicamente creado por el gobierno y por la aseguradora para que todo el dinero que entra a este plan llegue con éxito a tus 65 años y tengas realmente una base para vivir el resto de tu vida sin trabajar. Este esquema no existe en ningún otro esquema de inversión. Por eso se llama PPR, tiene un nombre específico, hay una ley específica que te ayuda a deducir esto, el PPR, y es un plan personal de retiro. Tiene un nombre muy específico y muy particular. ¿Con este plan te vas a hacer millonario? Por supuesto que no. ¿Ok? O sea, si quieres hacer la vía millonaria, seguramente tú en el podcast vas a decir muchas más alternativas que te van a generar mucho más rendimiento, que es de lo que tú estás hablando. Y en eso estoy 100% de acuerdo, pero este es el plan específicamente creado por el gobierno, por la aseguradora, para los mexicanos, para tener un retiro garantizado con una base mínima, que de hambre no te mueras, que puedas pagar por lo menos el agua, la luz, el gas y el súper, ¿no? O sea, para eso está mínimamente creado. Ahora, ¿quieres vacaciones en tu jubilación y en tu retiro? Tienes que agregarle los esquemas que tú estás comentando ahorita. O sea, no nada más es el PPR. Si quieres realmente un estilo de vida en tu jubilación, tienes que hacer algunas cosas adicionales, definitivamente, porque solo el PPR no vas a llegar a ese estilo de vida ideal o cómodo que queremos. El PPR te va a servir para lo que te decía, no morirte de hambre en tu retiro, o sea, tener una base sólida para decir, por lo menos yo sé que el súper, el agua, el gas, lo puedo pagar, ¿no? Y estoy tranquilo con eso. Ahora, si quiero vacaciones, si quiero hacerme fiesta cada año, si quiero cambiar de coche, si quiero seguir expandiendo mi patrimonio, necesito generar adicionalmente inversiones, definitivamente. no, qué bueno que lo mencionas y déjame también construir sobre lo que me estás diciendo, porque yo no creo que sea un mal esquema de inversión comparado con los demás. O sea, Ujú, lo que estoy tratando de decir es bastante competitivo y a lo que voy es, la vez que tú me cotizaste, ujú, lo que me daba de rendimiento real anual con lo que me estabas garantizando ya a la hora del retiro ujú, era 5% anual. ujú, 5% anual es un montón. Por contrato me garantizas mínimo el 1%, ujú. pero me estás dando el 5%. Y eso puede variar según los años y las ganancias y todo. Pero de entrada digo, wow, eso es súper competitivo. Y dos, algo que ninguna otra opción de inversión tiene más que la Afore, son los beneficios fiscales. Y ese era el segundo tema al que quería ir. Ujú. Entonces, hoy como mexicano, uno puede deducir hasta el 10% de su ingreso bruto anual o 198,000 pesos, ¿correcto? Sí. Esto significa que si nos vamos a los 198,000 pesos, que es el máximo, ¿no? Y Ujú, lo dividimos entre 12 meses, nos da poquito menos de 20,000 pesos al mes.
¿no? Ujú, Como 17, 18. Y si usamos la misma matemática que viste hace rato, ¿no? De si tú a los 30 años le metes 2.400 pesos en UDIs, son 300, ujú. 24, son 300 UDIs y después de 35 años se duplica un poquito más, se vuelve 662 UDIs. Lo que yo quiero entender así a grosso modo es, oye, si hoy el máximo es como 17,000 pesos al mes de lo que puedes meter deducible de impuestos, pues quizás en 35 años lo puedes un poquito más que el doble de eso sería lo que estarías recibiendo. Entonces tu techo para optimizar este esquema son como 35,000 pesos al mes que podrías estar recibiendo en el caso de que quieras deducir todo, ¿no? Puedes meterle más y entonces si no hay límite, o sea, tú le podrías meter suficiente lana para decir, quiero recibir 100,000 pesos al mes en mi vejez. Ok, dale. Pero probablemente ese no es el esquema que todo el mundo elegiría. Pero mi punto es, oye, 35,000 pesos al mes, solo de dinero que te ahorraste en impuestos, o sea, se iba a ir en impuestos y en lugar de eso se fue en inversión y me va a dar 35,000 pesos al mes vitalicio, asumiendo que si ganas 2 millones de pesos al año o sea, también es como el lado altito, a mí no me parece nada mal. Y de ahí para abajo, y ya bueno, estamos hablando de los otros que me puedes garantizar 5,300 pesos al mes del día de hoy, y bueno, eso ya es más bajito y si quizás con eso no me alcanza para las vacaciones ni nada. Pero mi punto es, en términos de rendimiento, de lo que yo le meto y termino recibiendo, es muy bueno el retorno y está garantizado y eso es algo que simplemente no existe. Y dos, todo eso puede ser dinero que se hubiera ido en tus impuestos y entonces se fue en este caso. A mí es donde me parece muy importante recalcarlo y justo quería pasar esa parte de la base gravable. O sea, yo ya te expliqué cómo lo entiendo, pero tú mencionabas dos leyes, ¿no? Una que es el 10% del sueldo bruto anual o las sumas de 198,000 pesos y Correcto. luego metiste por ahí la ley ISR de 152,000 pesos. Y como yo lo entiendo es, oye, a ver, si tú ganaste 2 millones de pesos al año, 10% de ese dinero va a ser 200,000 pesos. Tú probablemente de los 2 millones pagaste como 30 y tantos% de impuestos, ¿no? Entonces eso ya Ujú. se fue en impuestos, pero si metes 10% de tu sueldo bruto anual en este esquema el día de hoy, este año, y en abril del próximo año lo declaras como que, oye, yo metí el equivalente al 10% de mi ingreso bruto anual, Ujú. el SAT 1 o 2 meses después te lo devuelve y entonces ese es dinero que vuelves a tener como en Mira, efectivo y lo puedes ahí utilizar. depende de bajo qué esquema estés. O sea, cada persona en México depende si eres empleado, depende si eres freelance, depende de bajo qué régimen fiscal estás dado de alta en el SAT. O sea, ahí ya entramos en un depende, ¿no? Y hoy me gustaría quedarme como un poco más en la generalidad para que le pueda servir a la mayor cantidad de personas. Igual tú estás haciendo bastantes cifras que no son tal cual así, pero para eso podemos hacer una asesoría personalizada con cada uno y entonces enseñarles los números de acuerdo a específicamente sus necesidades, sus ingresos, la etapa de vida en la que están actualmente y demás, ¿no? Pero en lo general, sí hay dos artículos bajo los cuales son incentivos fiscales. El primero es el 151, que el tope es efectivamente los 198,000, lo que sea menor, o el 10% de tus ingresos acumulables o 5 UMAS, lo que sea menor, ¿ok? Entonces, ese artículo solamente aplica para PPRs. O sea, en ese artículo de la ley ISR no puedes deducir otra cosa que no sea un plan personal de retiro PPR. Entonces, si tú eres una persona que estás trabajando o que eres freelance y no tienes un PPR, estás desaprovechando ese 10% o esas 5 UMAS. Las estás desaprovechando porque hoy no estás deduciendo, porque no hay nada más que se deduzca en ese artículo. Ahora bien, del otro artículo, que es el 185 de la ley ISR, que el tope de ley son 152,000 pesos anuales, en ese artículo sí entra el tema de los intereses de la hipoteca. Ahí sí entra el tema de las colegiaturas de los hijos. Ahí sí entra las aportaciones adicionales a la FORE. Entonces, hay algunas otras cosas adicionales. Entonces, ese artículo 185, normalmente todas las personas aprovechamos un cachito de esa deducibilidad.
¿ok? O sea, en lo general sí aprovechamos ese artículo, pero el otro nunca lo aprovechamos. Si no tienes un plan personal de retiro, no has abierto esa puerta de deducibilidad que te está permitiendo el SAT, que ahí está, ¿ok? Por eso yo siempre recomiendo utilizar el 151 cuando se puede, ¿sale? Porque ese seguramente no lo tienes abierto, ¿ok? Y el otro sí lo tienes abierto. Entonces, para el artículo 151, lo que te comentaba antes es forzosamente para poder abrir esa puerta de deducibilidad, el gobierno nos pone ciertas reglas, ¿no? Y la primera es que es pues el 10% o 5 o más, ¿no? Lo que sea menor. La segunda regla es, tienes que jubilarte a los 65 años. No puede ser otra edad porque si no, ya no te permito abrir esa puerta de deducibilidad. Si quieres otra edad, puedes seguir con el artículo 185, pero el 151 ya no me lo tocas, ¿ok? Entonces, sí hay ciertas reglas que se tienen que seguir. A ver, ahora tenemos un nuevo esquema que se llama RECICO, por ejemplo, en regímenes fiscales, y los RECICO no pueden deducir bajo el 151, ¿ok? Entonces, ahí empieza las particularidades que todo eso lo vemos ya en una asesoría personal para ver cómo sí podemos sacar el mayor provecho de tu dinero, del plan, y cómo sí llegar a un retiro digno. Ujú. No, excelente. Gracias por aclarar todo eso. Me quedan solo dos dudas importantes. Una, ¿se puede juntar el artículo 151 con el 185? Por supuesto, o sea, claro que tu nivel de ingresos tiene que ser bastante alto para poder aprovechar los dos topes de ley, pero si tú quisieras, puedes maximizar 198,000 del artículo 151 más 152,000 del artículo 185 sumados. Y ese podría ser el 100% de tu deducibilidad en tu PPR. Sí. Excelente. Y segunda, nada más entender, deducibilidad de impuestos sí significa dinero que se iría de impuestos y que en lugar de eso se va en estos vehículos y el SAT luego te No devuelve es o tal cómo cual funciona. así y seguramente un contador te lo puede explicar muchísimo mejor. Depende mucho de la contabilidad que tú manejes. Tú sabes que cada persona lo maneja de manera muy particular, pero lo que sí es baja la base gravable. ¿Qué es eso? O sea, si tú ganas 1,000,000 de pesos, sobre 1,000,000 de pesos te van a cobrar el ISR. Eso significa que del 1,000,000 de pesos te van a tumbar 35%, ¿no? O sea, en términos generales. Ahora, si tú metes, no sé, 200,000 pesos en tu plan, entonces te van a cobrar impuestos sobre 800,000 pesos, no sobre el 1,000,000 de pesos. Entonces, 35% de 800,000, pues claro que es mucho menos que 35% que sobre 1,000,000 de pesos. Ahí es donde está realmente la deducibilidad del plan. No es tal cual como tú me lo mencionabas, pero sí espero haber sido clara, lo que es la base gravable sobre la cual te cobran los impuestos el SAT. Ujú. Clarísimo. Y también creo que otra ventaja es quizás 1 millón de pesos al año. Tiene ese 35%, pero 800,000 igual y ya es un porcentaje menor, como 34, 33. Entonces ahí hay como doble ganancia. Exactamente. Pero, no, buenísimo. Qué bueno que me aclaras eso. Y, y bueno, estábamos en los beneficios. Entonces me decías, ahora sí, reduce la base agregable. El plan en UDIs, el cargo automático a la tarjeta es por contrato con un interés mínimo garantizado y es un Ujú. plan flexible. ¿Hay algún otro beneficio que valga la pena discutir? Creo que ahí no mencionaste que tiene el seguro de vida e invalidez. ¿Por qué no me Eh, eh, platicas un poquito de eso? O sea, ¿en qué sí, consisten? mira, el seguro de vida es tal cual, en caso de que tú llegaras a fallecer, se le entrega una suma asegurada a tus beneficiarios. Los beneficiarios son quien tú decidas poner en tu contrato. A esas personas se les entregará, en caso de que tú no estés, el dinero. Entonces puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, puede ser tu mamá, ¿no? Alguien que tenga alguna relación contigo y que dependa de ti económicamente sobre todo, ¿no? Entonces, si tú no estás, les dejas
pues por lo menos 1,300,000 pesos, 1,500,000 pesos. Con los montos mínimos que estábamos platicando, les dejas 1,300,000 pesos a tu familia. Muy buenos, ¿no? O sea, normalmente, si estamos hablando de que estás aportando el mínimo, que apenas estás empezando a trabajar, que le estás echando muchas ganas para salir adelante y falleces, y tú eres la principal fuente de ingreso de tu casa o de tu familia, normalmente esa familia se ve muy altamente afectada económicamente. O sea, la parte que sí se queda, hoy normalmente las familias o los matrimonios, ambos trabajan. Entonces, si le cortas la mitad del ingreso a esa familia, pues te quedas con una pata coja, ¿no? Y la parte que sí se queda trabajando se las ve negras, porque ya trabajaba, pero ahora este 100% de los gastos cargo y pues, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, 1,300,000 pesos no te va a solucionar la vida entera, pero sí te da una inyección de capital para ponerlo a trabajar. Y entonces ese 1,300,000 hay que ser muy inteligente financieramente y meterlo a esquemas de inversión, comprar un bien raíz, o sea, hacer algo que te genere todavía más dinero a lo largo de la vida y que te ayude realmente a tener algo de estabilidad en un futuro sin tu pareja, ¿no? Entonces, ahí es, el seguro de vida es un tema importante que ya viene dentro del plan. No tienes que hacer nada más para ya tener el seguro de vida, ya está dentro del plan. Y tienes un seguro de invalidez también. ¿Por qué de invalidez? Porque si ya no puedes seguir haciendo la actividad que estabas haciendo, ¿qué consideramos como invalidez? Pérdida de ambos ojos. Y la pérdida de ambos ojos puede ser por múltiples razones. Puede ser desde una cirugía láser mal operada, puede ser o sea, un tema mucho mayor y más fuerte, ¿no? A veces invalidez lo pensamos solamente como alguien en silla de ruedas o cuadrapléjico o cosas por el estilo, pero realmente una invalidez puede ser algo mucho más sencillo que eso. La pérdida de ambos ojos puede que ya no puedas seguir trabajando en lo que estabas haciendo, dependiendo de tu actividad, ¿no? O la pérdida de una mano para un cirujano, pues está canijo, ¿no? Poder seguir haciendo su actividad si ya no tiene la mano con lo que operaba. Entonces, tienes ya ese seguro de invalidez también incluido, ¿ok? Entonces, ya no tienes que hacer un esfuerzo adicional a tener un seguro de vida también. Ya está dentro de este plan. Entonces matas pues varios pájaros de un tiro, ¿no? Ya estás aportando para tu retiro, estás teniendo un esquema de ahorro a largo plazo y aparte en caso de que no estés, vas a dejar algo de dinero para tu familia. Siempre el seguro de vida va a ser mayor a lo que tú hayas ingresado al plan. O sea, nunca la aseguradora se va a quedar con dinero, por así decirlo, ¿ok? O sea, si tú llevabas 3 años aportando, tu seguro de vida de todas maneras va a ser de 1,300,000 pesos, ¿ok? Y si tú llevabas ya 40 años aportando, ese monto del seguro de vida, igual que las UDIs, va aumentando cada día y año con año. Entonces, hoy empieza en 1,300,000, pero tal vez sea cuando tengas 50 años, vamos a estar hablando de 4 millones de pesos, por ejemplo, para mantener el poder adquisitivo de tu familia también. Entonces, bueno, esto es también un tema importante. No sé si contesté tu pregunta. No, excelente. Y me parece que con eso ya tenemos una buena visión de todas las ventajas que tiene este plan. Me gustaría pasar a qué desventajas tiene este plan o sí, o sea, como que generalmente siempre hay como pros y cons en cada cosa y me gustaría entender los cons quizás o las cosas que se les pudiera criticar a este producto. Mira, uno de los mayores miedos que veo en mis clientes es que me dicen, Ara, pero 30 años, pero si estoy súper joven, ¿como para qué quiero empezar a ver el tema de mi retiro? O no, dame chance, a los 40 lo vemos, ¿no? O a los 50, todavía estoy muy joven, tengo muchas ganas de hacer muchas cosas y se les hace un periodo de aportación bastante largo y eso da miedo. O sea, yo creo que todo compromiso a largo plazo, pues intentamos a veces huir un poquito, ¿no? Cuando lo vemos tan a largo plazo. Entonces, yo lo vería eso como alguna desventaja del plan, porque veo que en general a la gente le da miedo y prefieren comprometerse solamente a un año.
con los CETES, por ejemplo, o en periodos de muy corto plazo. Pero ahí me gustaría volver a recalcar, si no hacemos un esfuerzo durante tantos años, no vamos a lograr llegar a las cantidades que necesitamos para el retiro, ¿no? Entonces, ¿es una desventaja? Pues tal vez, pero es necesario, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces, bueno, ahí es un tema de la balanza. Em, ¿Qué otra cosa podría ser como alguna desventaja? Que por supuesto que si invirtieras el dinero tú por fuera en esquemas que realmente te den más intereses, pues tal vez podrías llegar a tener todavía un patrimonio más grande, ¿no? Podrías llegar a acumular todavía más dinero. Esa podría ser también una desventaja, ¿no? Que aquí tienes, pues un monto mínimo garantizado, pero que sí hay esquemas que puedes encontrar que te generen mucho mayor rendimiento. Ahora, también es justamente la contraparte. Si no tienes esa educación financiera, difícilmente vas a poder aprovechar esas áreas de oportunidad de inversiones y encontrar las inversiones que realmente te generen más rendimiento sin tener pérdidas, ¿no? Em, no sé qué otra desventaja podríamos platicar así como A ver, bastante notoria. a mí me Dime. gustaría entender, la expectativa de vida es 86 años y este plan Ujú. cubre de 65 a 99. ¿Qué pasa si llego a los 100 años? Pues felicidades. Justamente por eso siempre recomiendo tener no solamente el plan PPR, ¿no? Sino tener por lo menos 5 patas que te sostengan en el retiro. ¿Cuáles son esas 5 patas que yo recomiendo? Una, obviamente, si ya eres empleado y eres parte de ese 37% de la población que sí tiene Afore, maravilloso, déjala ahí, ¿no? Cualquier ingreso, o sea, todo va sumando, ¿no? Aunque sea muy poquito lo que te va a entregar el Afore, es algo. Entonces ya es una patita para el retiro. La segunda pata sí es un PPR, ¿no? Que te genere mínimo el poder pagar las cuentas, ¿no? Como lo habíamos mencionado. La tercera pata, por supuesto que si tienes un negocio bien estructurado que puede seguir funcionando ya sin ti, activamente todos los días estando ahí y ya estar jubilado, pero que te siga generando algo de dinero, maravilloso. Esa es una tercera pata. La cuarta pata, siempre yo recomiendo algún bien raíz que te genere rentas, ¿no? Que no sea nada más la casa en donde tú vives, sino que tengas un departamento, una casa, una bodega, un local comercial que sí te esté generando ingreso en tu retiro. Y la quinta pata, por supuesto, que las inversiones. Ahora, ¿por qué recomiendo primero de estas 5 patas, cuál deberías de hacer primero? Bueno, pues obviamente, si eres freelance o independiente, pues primero tienes que generar tu negocio para poder empezar a tener ingresos, ¿no? O sea, ese sería el primero. Y después de eso sería empezar con el PPR, definitivamente, ¿ok? Y después del PPR, ir creando el resto de tu patrimonio. ¿En qué momento yo recomiendo empezar con las inversiones después de que ya tienes por lo menos este piso, por así decirlo, que es el PPR? Ya tienes algo garantizado, ya tienes un seguro de vida unado a tu plan, ya estás haciendo tus aportaciones mensuales con una garantía de intereses y entonces ahora sí puedes tener la capacidad de meterlo a inversión. La inversión, como todos sabemos, es un balance entre el nivel de riesgo y tu capacidad financiera, ¿no? Y entonces la inversión sí implica algo de riesgo. Siempre que metes dinero en una inversión, implica algo de riesgo. Hay inversiones o esquemas de inversión con mucho menor nivel de riesgo. Hay esquemas de inversión que generan mucho mayor nivel de riesgo, pero también muchas mayores ganancias. Entonces, ya que tienes por lo menos lo garantizado, nos podemos ir como una segunda etapa, que es el tema de la inversión, en donde ya puedes empezar a meter dinero y si pierdes un poco, no te quedas en la calle.
que eso es algo importante. A veces quieren dar el primer paso con la inversión de más alto riesgo para tener las mayores ganancias, pero si ahí pierdes, hay gente que se queda sin patrimonio por una mala jugada, ¿no? Entonces, vamos paso a paso. Yo no estoy para nada peleada con que hagas un patrimonio diversificado. Al contrario, cada año todos mis clientes lo saben, lo platicamos, lo incentivamos y cada año vamos viendo si ya están formando también las otras cuatro patas que no corresponden tal cual al tema de seguros, pero que sí es parte de mi asesoría y de mi deber como asesor, garantizar que mi cliente sí está formando el resto de las patas para que en su retiro viva cómodamente. Y sí lo vamos platicando una vez al año y vamos viendo qué primero, qué después, ¿no? Me encanta todo esto que dices y muchas gracias por compartirlo. Me quedan tres preguntitas más y una de ellas es, ¿cómo compararías el PPR con el Afore? Que los dos van como enfocados hacia el retiro, pero son muy diferentes. ¿Tú cómo lo explicas? Mira, la primera es que no todos pueden tener un Afore, ¿no? Tienes que ser empleado de entrada y comentamos que solamente el 37% de los mexicanos están haciendo aportaciones activas a su Afore. Eso no significa que ellos vayan a depositar a su Afore, sino que significa que sí están empleados con prestaciones de ley y que de manera tripartita entre ellos, el gobierno y su patrón, están haciendo una aportación. Ujú. Entonces, no todos podemos acceder a la Afore. Si eres freelance y tienes un negocio propio, pues ni siquiera puedes acceder a esa puerta. Entonces, más que un tema de comparaciones, quién sí puede acceder y quién no puede acceder. En este tema, sí puedes, cualquier persona con salud puede acceder entre arriba de 18 años, puede acceder al PPR, a la Afore no todos, porque tienes que ser empleado, ¿no? Entonces, y la otra parte es que la Afore, lo que se mete a la Afore es el 6.5%. La tasa de reemplazo es del 35% a largo plazo, ¿no? 30 o 35%. Entonces, va a ser completamente insuficiente. Y nadie te asesora personalmente para el tema del Afore. O sea, el dinero se queda ahí. Una vez al año no te reúnes con nadie para ver cómo vas, cuánto tienes que aportar. No te rinden cuentas tan transparentemente tampoco, porque hay comisiones por atrás. De repente sí hay minusvalías, ¿no? Y de repente sí hay ganancia. Pero si te fijas, las ganancias históricas de las Afores de repente sí son un poco de risa, porque hay muchos años que ni siquiera superan la inflación, ¿no? Y hay años en donde sí. Entonces, no tienes un porcentaje garantizado sobre lo que está entrando a la Afore. Entonces, tú eres el que absorbes directamente las ganancias o las pérdidas de las inversiones que están haciendo las Afores. En el caso del PPR sí tienes un garantizado sobre la inflación. Y esa es una gran diferencia bien importante. Bueno, hay varias diferencias bien importantes, pero creo que con eso nos podemos quedar en términos generales entre un Afore y un plan personal de retiro. Ujú. Me encanta y qué buena respuesta, muchas gracias. Hubo una cosa que mencionaste que me gustaría dar el clic, igual y no tengo la respuesta, ¿no? Pero mencionabas que la tasa de reemplazo de la Afore es 35%. ¿Hay forma de entender cuál sería la tasa de reemplazo del PPR? Por supuesto, eso lo vemos en la asesoría. O sea, parte de las cosas que, digo, vemos bastantes cosas en la asesoría, contigo ya tuvimos una y puedes saber más o menos qué es lo que platicamos. Platicamos de todo, o sea, de dónde vienen tus ingresos, cuáles son tus principales fuentes de ingreso, si ya tienes algo de bienes raíces, si ya tienes algo de inversiones, si tienes otros seguros, si ya tienes garantizado el tema de salud, o sea, si tienes seguro de gastos médicos mayores, si estás dado de alta en el IMSS o en el ISSSTE, si tienes Afore, en qué Afore estás, si tienes testamento, si tienes casa propia o rentada, si ya estás haciendo algo para tu retiro, si tienes algún fideicomiso en donde te van a heredar. O sea, platicamos una serie de cosas porque yo necesito ver como asesor, eh,
dónde estás parado financieramente y por dónde debemos de empezar. Obviamente hay diferentes esquemas de seguros que tienen finalidades diferentes, con diferentes plazos y de repente es medio confuso para la gente de, ¿por dónde empiezo? Para eso está el asesor. Y yo sí los quisiera incentivar de dejen al asesor hacer su trabajo. Es importante ser honestos con tu asesor para que realmente pueda entender dónde estás parado. Incluso les pregunto, ¿tienes deudas? ¿De cuánto es la deuda? ¿En dónde está puesta la deuda? ¿Son tarjetas de crédito? ¿Son créditos personales? ¿Son hipotecas? ¿Son créditos automotrices? O sea, sí necesitamos entender tu panorama general financiero para saber por dónde empezar. Yo siempre recomiendo, obviamente, el tema de el retiro, porque ya lo platicamos, es la mayor cantidad de acumulación, entonces hay que empezar por ahí, pero la otra parte también es obviamente el seguro de gastos médicos. O sea, si no tienes IMSS, hay que asegurar tu salud, porque sin salud no vas a poder seguir trabajando y no vas a poder seguir generando tu patrimonio en general. Entonces, hablamos de muchos temas en la asesoría, que también es bien importante que me gustaría mencionar ya que salió el tema, que obviamente sepas quién es tu asesor. Hay muchos que son vendedores de seguros, ¿no? Y no le quiero echar tierra a ninguno de mis colegas, pero hay algunos que no tienen la experiencia o la capacitación necesaria para asesorar integralmente, ¿no? Como en cualquier carrera. Hay unos que tienen más especialidad que otros y me gustaría aquí sí ver qué credenciales tiene el asesor con el que estás trabajando para que realmente te pueda asesorar en todos los aspectos que estamos platicando ahorita y que te pueda ir dando las mejores alternativas para ti en lo particular, en tu estado actual financiero, en tu situación de vida, en tu etapa, dependiendo de la edad que tienes, si tienes hijos, no tienes hijos, etcétera, pues todo eso son variables que afectan, obviamente, para saber exactamente por dónde empezar, qué cantidades son las que sí te van a llevar a donde tú quieres llegar. Y otro tema es, a veces pensamos de que no, pues es que 1,600, ¿para qué empiezo con esa cantidad? Es bien poquito. Mejor empezar hoy que no empezar nunca. Uh-huh. Y conforme van los años transcurriendo, que es lo que yo siempre les digo, es, a ver, a tus 50 o 60 años, tal vez vas a tener menos carga económica que ahorita. ¿No? Ya tus hijos van a estar grandes, ya libraste la universidad de los hijos y demás. Y entonces tal vez esos últimos 5 años le vas a meter a tu plan de retiro como nunca en tu vida. Va a ser tu principal objetivo financiero en esa etapa. Y ahí es donde le puedes empezar a aportar fuertemente, pero lo importante es haber empezado. ¿No? Y conforme van transcurriendo los años, vamos a ir evaluando dónde estás parado, si puedes aportar un poco más o si estás haciendo algunas otras cosas que ayuden a robustecer esa etapa de la vida que todos queremos llegar a disfrutar, a tener vacaciones, a no estar preocupados económicamente como lo estamos muchas veces, a estar tranquilos. Y algo que no ha salido, pero que también me gustaría mencionar es muchas veces llegamos a la etapa de retiro, pues enfermos, ¿no? Y a veces nos vemos jóvenes con toda la energía, con todas las ganas de trabajar, echados para adelante y no nos imaginamos en una etapa de retiro a veces ya enfermos o viejos o cansados, en donde ya no vamos a tener esa energía. Incluso a veces no tenemos la capacidad mental para seguir administrando nuestro patrimonio o nuestros bienes. Y eso también es importante. Todos tenemos algún familiar que sufre de parálisis cerebral, ELA, Alzheimer, demencia senil, y ya no tienes la capacidad ni la vitalidad para seguir administrando tus inversiones, por ejemplo, ¿no? Ya no puedes tener pues sí, la vitalidad de decir, oye, hoy sí me conviene meterlo aquí porque me está dando tal porcentaje de interés, hoy lo tengo que retirar de acá. Y en el PPR sí tienes ya por lo menos garantizado que no tienes que hacer absolutamente nada para que te llegue tu depósito mensual a partir de tus 65 años. Entonces, aunque estés enfermo o sin la capacidad mental que tienes hoy ya empezaste a hacer algo para tu retiro que aunque en esa etapa ya no puedas, ya cuando sí podías y cuando sí pudiste pensar, hiciste un gran paso por ti.
No, buenísimo. Entonces, creo que resumiendo todo el producto es una opción para aquellos que quizás les serviría una ayudita ahorrando cada mes e invirtiéndolo con un rendimiento garantizado sobre la inflación. Les paga una pensión vitalicia a partir de los 65 años. Y yo creo que es una inversión en la tranquilidad de una persona para su vejez. Me parece súper importante. Gracias por compartir todo esto. Y antes de irnos, nada más te preguntaría algo que me da curiosidad y es, ¿qué otros, así por encimita, qué otros seguros existen que valga la pena considerar a la hora de planear uno sus finanzas personales? Mira, hay, bueno, obviamente la póliza de gastos médicos mayores, que creo que es la que conocemos más los mexicanos, que es pues una póliza en donde si te enfermas, hay, la aseguradora te respalda, ¿no? También hay esquemas de ahorro para la educación de tus hijos, en donde vas aportando hasta sus 18 años y a partir de los 18 años la aseguradora te da dinero para que puedas pagar su universidad, ¿no? Eh, También tenemos esquemas en donde para las mujeres específicamente vas ahorrando, tienes algunas coberturas específicas para la mujer y son planes a 20 años, ¿no? En donde te van regresando dinero al año 5, al año 7, al año 9, y si tienes partos múltiples, prematuros, algún cáncer específico de la mujer, te va dando suma asegurada, ¿no? Tenemos seguros de vida puros, ¿no? En donde no hay nada de ahorro aunado a ese seguro de vida. Es simplemente si falleces, le entrego dinero a tu familia. Si no falleces, no le entrego dinero. Hay hombres clave que son para los empresarios, ¿no? En caso de que ellos fallezcan, le inyectan capital a su empresa. Este, Hay seguros colectivos de gastos médicos, en donde las empresas contratan esa prestación para sus empleados. Hay también seguros de vida para los empleados, por supuesto. Hay totales a 10 o 20 años que tienes un seguro de vida, vas ahorrando y al final del total te entrego el dinero. Y hay planes en donde pagas 10 años tu seguro de vida y estás asegurado hasta tus 99 años de edad, ¿no? Entonces, hay diferentes esquemas y justamente para eso es la asesoría, para ir viendo cuál es el más adecuado para ti o si ya tienes alguno, con cuál lo podemos ir complementando de acuerdo a tus miedos, de acuerdo a tus necesidades y tu situación de vida. Ujú. Clarísimo, muchísimas gracias por platicarnos todo esto. ¿Cómo distribuirías tu portafolio para llegar a una vejez tranquila? Bueno, yo obviamente empezando por el tema de seguros, gastos médicos mayores definitivo, el PPR definitivo, tengo algunos otros seguros a corto plazo, ¿no? Como la Segubeca para mi hija, el Vida Mujer para mí, y adicionalmente, por supuesto que todavía no estoy ahí, pero me encantaría llegar a tener algún bien raíz que me genere rentas. Y por supuesto que el tema de inversiones. He invertido en GBM algún monto. Por supuesto que cuando empezaron las criptomonedas hace algunos años metí algo de dinero ahí. He invertido en crowdfunding también, ¿no? En algunos empresas que a mí me llaman mucho la atención, incluso en Cinnabon, por ejemplo, de los roles de canela, invertí cuando iban a entrar a México. O sea, sí he probado algunos temas de inversión, pero justamente son como más a corto plazo, ¿no? No los he tenido como esquemas de inversión constante. Mi mayor constante ha sido a través de los seguros, justamente, ¿no? Y el restante ha sido un poco pues jugar a un poco al dinero, ¿no? Y ver cuánto puedo llegar a ganar metiendo algo de dinero en algunos de esos esquemas. Obviamente también he comprado algo de dólares cuando está muy bajo el dólar, o sea, algunas, intentos de diversificación, pero la verdad es que mi mayor constante sí han sido los seguros y bueno, como agente de seguros obviamente tengo que predicar con el ejemplo y estoy 100% convencida de lo que estoy haciendo es excelente para mí y para mis clientes, ¿no? Muchísimas gracias por compartir todo esto, Ari. La verdad estoy sumamente agradecido por
la calidad de la información que trajiste el día de hoy. Te preparaste, trajiste números, datos, todo. Yo quedé con todas mis respuestas contestadas y te agradezco infinitamente eso. Eh, ¿Dónde puede seguirte la gente? Pues principalmente en Instagram, @AraceliAustria, así, tal cual, Araceli con Y. También tenemos una página web que es www.araceliaustria.com. Y bueno, está mi LinkedIn personal, que está como Araceli González Austria, y ahí lo pueden buscar. Yo creo que son los medios más fácil para localizarnos. Excelente, muchísimas gracias. No, pues a ti, muchísimas gracias por invitarme y si alguien quisiera alguna asesoría personal, nos puede mandar con muchísimo gusto un DM en Instagram y podemos empezar a platicar y agendar con ellos con muchísimo gusto. Gracias por escuchar Caminos de Libertad Financiera. Yo soy Oscar Austria y antes de que te vayas, te quiero pedir que si te gustó este episodio, ayudes a aumentar su impacto compartiéndolo con personas en búsqueda de educación financiera e inversiones seguras. Y no olvides darle clic a seguir en Spotify o Apple Podcasts para enterarte de cada nuevo episodio.